¿Qué tal, amigos? ¿Creen que vaya a haber algún tipo de enfrentamiento entre bancos y neobancos? Pues ahorita vamos a ver algunos puntos. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y vamos a platicar de bancos y de neobancos. Empezando, pues, ¿cómo es el negocio de los bancos? Los bancos, bueno, pues es un negocio que se creó hace mucho tiempo, en el Renacimiento, ¿no? Y entonces resulta que, pues, los bancos originalmente voy a enderezar esto un poquito. Los bancos originalmente, pues lo que hacían era, por un lado, captar recursos y por el otro lado, prestarlo, ¿no? Y entonces, a esa diferencia, pues los bancos cobraban una tasa de interés, al que depositaba sus recursos le pagaban una tasa, al que pedía prestado le pagaban otra tasa, y con ese diferencial de tasas, pues era el negocio de los bancos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues después de muchos años ese negocio se fue sofisticando mucho y actualmente, hace algunos años vimos que la tendencia de los bancos era volverse pues muy completos. Entonces esos bancos se convirtieron pues en grupos financieros, ¿no? Entonces en el mismo banco podíamos encontrar préstamos para auto, para casa, podíamos encontrar seguros, podíamos encontrar cuentas de ahorro y también cuentas de inversión y tenían, digamos, que todos los servicios. Entonces los bancos buscaban tener pues todos los servicios que pudiéramos llegar a necesitar dentro de la misma institución, lo cual, bueno, tenía sus ventajas en ese momento, pero por otro lado también hizo que esas instituciones se volvieran demasiado grandes. Y entonces llegó a pasar que se volvieron instituciones también muy burocráticas, con miles de empleados. Y si nosotros teníamos algún problema, algún detalle, algún trámite que hacer, pues se volvía cansado, engorroso, teníamos que ir a la sucursal, y si no era nuestra sucursal, pues a veces no era fácil, ¿no? Entonces, estos bancos pues tenían miles de sucursales por todo el país y miles de cajeros, y ¿no? Entonces, bueno, resultaba, por un lado conveniente porque tenían muchos servicios, pero por otro lado, pues también empezó a ser muy burocrático y en algunos casos muy tardados, y entonces el servicio al cliente pues dejó de ser tan bueno, tan eficiente, ¿no? Porque además, pues en el caso de los bancos, en realidad su cliente principal es el que pide prestado. El que ahorra, pues en realidad, pues no era tan importante como el que pedía prestado, ¿no? Y además hay algo que se llama multiplicador monetario, donde por cada peso que uno deposita, los bancos podían prestarlo varias veces, ¿no? Entonces se podía multiplicar hasta por 10 y entonces eso hiciera que no es que necesitaran captar tanto pues para prestar mucho, ¿no? Entonces, si quieren saber más de esta situación, hay otro video aquí en el canal donde explico pues por qué cómo es que los bancos pues multiplican ese dinero y pueden prestar mucho más de lo que captan, ¿no? Entonces resulta que pues recientemente, de unos años para acá, estamos viendo que esta revolución tecnológica que estamos viendo, lo que ya vimos con los hoteles y Airbnb, por ejemplo, lo que ya vimos con los taxis y Uber, ¿no? Bueno, pues ahora lo estamos viendo con las empresas fintech y las empresas tradicionales financieras, ¿no? Entonces, este asunto, pues como les digo, ya tiene varios años, no es totalmente nuevo, pero cada vez pues vamos viendo más cambios, más movimientos, más innovaciones, ¿no? Y entonces resulta que estas empresas fintech pues son financieras tecnológicas, ¿no? Entonces empiezan a competir en algunos servicios con los bancos, ¿no? Entonces no tienen todos los servicios, hay algunos que todavía les faltan, pero pues ya se están acercando bastante. Y además algunas de ellas se están especializando. Entonces estamos entrando en una era también donde nos gusta probablemente más, a lo mejor tener más proveedores y más especializados a que uno solo nos haga todo, ¿no? Entonces, y además el internet nos facilita un poquito toda esa cuestión, ¿no? Entonces resulta que estos neobancos originalmente no estaban regulados, pero bueno, ya hay una ley fintech y ya está avanzando un poco más la regulación de estas empresas, ¿no? Todavía no al nivel de regulación que tienen los bancos, pero bueno, ya se están acercando bastante. ¿Y qué ventajas tienen estos neobancos, estas nuevas empresas financieras? Bueno, en primer lugar, pues al no tener oficinas y al no tener tantos empleados, pues son empresas mucho más ágiles. Entonces, cuando tenemos algún problema, cuando
tenemos alguna cuestión que queramos aclarar, cuando queremos solicitar algún servicio, pues sus tiempos de respuesta son mucho más rápidos, ¿no? Mientras que en los bancos tradicionales a lo mejor podemos hablar de meses, pues a lo mejor aquí podemos estar hablando de horas o de días, ¿no? Y también implica que por lo mismo que tienen pocos empleados y menos ubicaciones, menos oficinas y pagan menos rentas, bueno, pues también nos dan la posibilidad de no cobrarnos comisiones o cobrarnos muchas menos comisiones, ¿no? Generalmente, pues los bancos tradicionales pues parte de su estructura de costos pues implica que nos cobren muchas comisiones, nos cobran por manejo de cuenta, nos cobran por a veces por el número de cheques que expedíamos cuando usábamos cheques, nos cobraban por el saldo mínimo en nuestra cuenta, etcétera. Entonces, bueno, las empresas fintech pues generalmente pues, se anuncian que no cobran comisiones o cobran muchos menos comisiones comparadas con la banca tradicional. Entonces, en ese sentido pues tiene varias ventajas, ¿no? Y entonces, la mayoría de estas empresas fintech, bueno, pues la mayoría ofrecen servicios como tarjetas de débito, en algunos casos tarjetas de crédito. En muchas de ellas, pues podemos abrir cuentas, ¿no? Cuenta corriente, donde podemos hacer depósitos y retiros, ¿no? Y algunas de ellas también incorporan cuentas de ahorro, ¿no? Nosotros podemos transferir dentro de la misma cuenta a un apartado o ahí mismo en la cuenta, el dinero que tengamos pues nos va a generar alguna tasa de interés, ¿no? Entonces, pues lo cual está bastante bien, ¿no? Y todavía en la parte de créditos, lo que he visto es que todavía no ofrecen, por ejemplo, por decir algo, créditos para comprar auto o crédito hipotecario para comprar una vivienda. Todavía no lo tienen, ¿no? En algunos casos se ve que lo van a estar buscando, están viendo cómo implementan esa situación, pero bueno, de momento todavía no la tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía no sustituyen al 100% los bancos tradicionales, pero ya están muy cerca y si en algunos casos, en algunos servicios o si nosotros no somos usuarios de todos los servicios de un banco tradicional, bueno, pues nos puede funcionar muy bien a lo mejor tener nuestra cuenta en un neobanco, en una empresa fintech, ¿no? Y entonces, en ese sentido puede ser en algunos casos muy buena solución. ¿Qué ejemplos de empresas fintech hay de neobancos? Por ejemplo, hay uno que se llama Albo, hay otro que se llama EiBanco, hay otro que se llama Fondeadora, tenemos otro que se llama DIN, D-I-N-N, tenemos otro que se llama Flink, que es una especie también de casa de bolsa, tenemos otro que se llama Nubank, otro que se llama Clar, otro que es tarjetas de débito y de crédito que se llama Story, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo una gran variedad, algunas se especializan en unas cosas más que en otras, entonces, bueno, hay una gran... Estos son solo unos cuantos, hay muchos más, si ustedes buscan en Google, pues les van a salir varios más que también tienen otros servicios, ¿no? Y ¿cuál ha sido la postura de los bancos tradicionales ante esta revolución tecnológica? Al principio pues lo veían con desconfianza, como que pensaban que no iba a ser competencia para ellos. Después con el tiempo se empezaron a dar cuenta que pues sí les empiezan a hacer un poquito de competencia. Entonces los bancos lo que han hecho por un lado es crear sus propios departamentos de innovación tecnológica. Entonces pues ya están sacando sus propias opciones, tratan de ser también ellos un poco más ágiles en este sentido tecnológico, ¿no? Por ejemplo, el banco EiBanco pues es parte de Banregio, ¿no? Entonces, bueno, pues se ve que, bueno, hay intentos importantes por incorporarse a esta cuestión. En algunos otros casos, seguramente los bancos grandes pues comprarán algunas de estas fintech si le ven alguno mucho potencial, ¿no? Y como les digo, pues también en algunos casos pues van a estar creando sus propias fintechs o sus propios neobancos, ¿no? Entonces, independientemente si la banca tradicional se suma a esta revolución o habrá algunos bancos que lo hagan con mejor éxito que otros, ¿no? Pero bueno, dentro de mi punto de vista es que en general nosotros como usuarios de servicios de la banca pues vamos a salir beneficiados. Número uno, porque ahora tenemos más opciones, ¿no? Ya la banca tradicional pues se habían estado fusionando y la verdad es que ya quedaban muy pocos, ¿no? Entonces pues ya quedaban a lo mejor, no sé,
10 bancos a lo mejor o menos, ¿no? Los bancos importantes, los bancos realmente grandes, pues ya eran 5 o 6, y había algunos regionales y pues ya no teníamos tantas opciones en realidad, ¿no? Entonces esto pues nos va a dar muchas más opciones. Si nuestra idea es una cuenta de banco sencilla donde recibamos pagos y podamos hacer pagos y podamos comprar por internet y tener a lo mejor nuestra cuenta de débito y más, pues la verdad es que estos son muy buenas opciones y pues nos abren opciones. La mayoría de ellos no cobran por abrir la cuenta, entonces podemos abrir cuenta en 2 o 3 y a ver cuál nos gusta más, ¿no? Y es muy fácil cerrar la cuenta, ¿no? Entonces, en la banca tradicional, cerrar una cuenta de banco a veces es un poquito más complicado, en cambio aquí es mucho más sencillo, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que el usuario va a ser beneficiado de toda esta situación, ¿no? Y por otro lado, pues también vamos a tener empresas más especialistas, ¿no? Si nosotros estamos buscando un crédito, bueno, nos vamos a poder ir a una página pues exclusiva de créditos. Si lo que queremos es invertir en la bolsa, pues va a haber opciones dedicadas a ello. Si lo que queremos es una tarjeta de débito que a lo mejor nos devuelva dinero, por decir algo, cada vez que la usemos, bueno, pues hay varias opciones. Entonces, en ese sentido, pues creo que vamos a tener nosotros mejores servicios y vamos a tener más opciones. Otra ventaja que tenemos es que, bueno, pues en realidad hay mucha gente que no tenía cuenta de banco, pero que sí tenía celular, ¿no? Resulta que hay más personas con celular que hay personas con cuentas de banco, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos abrir nuestras cuentas de banco a través del celular, pues va a acercar todo este asunto de la banca a personas que a lo mejor antes no tenían acceso. Si no vivías en una ciudad grande o si no tenías una sucursal cerca, pues a lo mejor no tenías cuenta de banco o no lo utilizabas, ¿no? En cambio ahora, pues a través del celular puede ser que sí tengamos más acceso a todos estos servicios y entonces, pues la población en general puede estarse bancarizando un poquito más, ¿no? También son soluciones que les gustan más a los jóvenes, entonces las nuevas generaciones que van entrando a la vida laboral, que están cumpliendo a lo mejor 18, 19, 20 años, pues es mucho más fácil que puedan abrir su cuenta de banco a través de una empresa de estas, ¿no? Y que puedan utilizar y empezar a utilizar estos servicios bancarios. La mayoría de ellas no tienen un monto grande de entrada, algunas se pueden abrir con 100 pesos, ¿no? Entonces es mucho más sencillo abrir una cuenta de banco en una de estas opciones que si lo hacemos en un banco tradicional donde a lo mejor nos piden un poquito más de dinero para aperturar la cuenta o a lo mejor nos piden más documentos y a lo mejor más datos y demás y entonces a lo mejor resulta un poquillo más latoso y en cambio en algunas de estas opciones a través del celular pues, se puede abrir una cuenta en minutos, la verdad. Entonces eso va a hacer que una parte de la población que no tenía acceso a la banca tradicional o que no estaba utilizando la banca tradicional, pues probablemente ahora se anime un poco más y empiece a utilizar algunas de estas opciones y entonces hace que todo el sistema bancario y todo el sistema financiero pues se fortalezca, ¿no? Entonces, bueno, estas son las opciones que vamos a poder tener y creo que vienen pues tiempos muy interesantes y que nos van a beneficiar en general a la población como usuarios de la banca y vamos a tener más opciones, vamos a tener más competencia y vamos a tener pues mejores productos, mejores promociones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, va a ser algo muy interesante. Entonces, si les pareció interesante, pues consulten, pueden buscar en Google empresas fintech o neobancos y pues les van a encontrar una gran variedad y podrán escoger algunas y pues tal vez abrir cuenta en algunas de ellas, ¿no? Entonces, bueno, si les gustó la información, pues chequen los demás videos del canal y si les parecen interesantes, pues consideren suscribirse y darle a la campanita de notificaciones. Muchas gracias, hasta luego.